Buenas, ¿cómo andan? Estaba pensando en ese texto que está en Deuteronomio y que también retoma Jesús en la tentación, ¿no? En el Evangelio, en los Evangelios. El momento en que Jesús es tentado y Satanás le dice, eh, convierte estas piedras en pan, ya que tuviste 40 días y 40 noches sin comer y tenés hambre, tenés total capacidad de hacerlo. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomio dice ese texto, ¿no? Y está hablando Dios con Israel y le está contando las bendiciones de la obediencia y el porqué del castigo, ¿no? La reprensión, la corrección. Y les habla del maná, que era una comida que no habían conocido, y que Dios había traído ese castigo, digamos, de estar 40 años en el desierto, como Jesús estuvo 40 días, eh, a causa de una necesidad de purificación, ¿no? De que pase una generación que había hecho el mal y surja una generación nueva que va a poseer la tierra. Eh, y en el caso de Jesús es el principio de su ministerio en uno de los evangelios. Eh, y esto como que purifica a Jesús también, ¿no? De la vida que él había tenido, una vida de cualquier judío normal, y lo inserta en un propósito, lo inserta en una misión, que es la misión mesiánica. Pero lo interesante es esto de que el pan simboliza lo material y la palabra de Dios lo inmaterial. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde mi interpretación, ¿no? Desde mi subjetividad también y mi experiencia con la espiritualidad de la Biblia. Pero la palabra de Dios es algo metafísico, no es algo objetivo, algo tangible. Es una información que la mente requiere, que el corazón requiere, que el hombre requiere para poder vivir, para poder sustentarse. Así como el pan. El pan no es una información, es un alimento. El pan es un elemento que requiere la naturaleza del hombre, el alimento, para poder subsistir, para poder sustentar su organismo, ¿no? Y de la misma manera esa información, que es palabra, que viene de parte de Dios, alimenta el organismo espiritual, alimenta el sentido de trascendencia humano, el propósito de vida del hombre, y le da un rumbo, le da un soporte, le da un porqué. Y no está mal que pasemos del plano metafísico al plano objetivo esa palabra. Es decir, que la objetivemos. ¿Por qué? Porque es el ejercicio normal, un ejercicio casi natural, que utilizamos para transmitirnos la información. Es decir, en el momento de hablar, se está objetivando lo que pienso. Se está transmitiendo a ondas de frecuencia que van por el aire y que el oído de otro ser humano puede captar. Entonces, de la misma manera, hay una objetivación como medio de transmisión de la información, necesaria, obviamente. Pero al fin y al cabo, es metafísica, porque representa conceptos e ideas a las que tenemos que apuntar y a las que tenemos que dirigirnos desde nuestra mente y dominando la voluntad y dominando la carne. Y en ese sentido,
el hombre entendió eso muchísimos años antes que existiera la Biblia. Y lo entiende en los mitos. Y ahí es la importancia del mito, ¿no? Porque el mito es una narrativa, una narración histórica, ficticia, fantástica, la que vos quieras. Pero que funciona como lente, que funciona como paradigma del entendimiento de la realidad que vive el individuo y que vive la comunidad. Y entonces, en ese sentido, el hombre, al descubrirse inteligente, racional, metafísico, diría un filósofo, descubre que requiere de una narrativa, de un cálculo narrativo, de una manera, de una fórmula a través de la cual interpretar la realidad y tomar decisiones. Y en ese sentido, el hombre fue creado así, por Dios, ¿no? En su determinación de los ciclos naturales y aparición del hombre en su medio. Entonces, y todo lo que vemos alrededor, en algún punto es la objetivización de ese mensaje que Dios tiene para el hombre, donde se descubre ese rol, ese propósito, donde se descubre ese sentido que el hombre tiene, que no solamente está fuera del hombre, sino en el hombre, por la propia constitución natural que él tiene, y el cual le sirve de narrativa, el cual le sirve de mito. Ahora, no estoy validando todos los mitos, pero sí estoy justificando que el hombre requiere del mito para vivir, requiere de una narrativa. Ahora, si el mito es verdadero o falso es otro tema. Digamos, en ese sentido, el Evangelio es nuestro mito cristiano. Es decir, es nuestro paradigma, es nuestra narrativa por la cual entendemos el mundo. Es la narrativa por medio de la cual juzgamos el mundo para actuar. Y para nosotros es la verdad. Entonces no hay que desprestigiar o desvalorizar el actuar humano en relación a la mecánica de crear mitos para entender la realidad y vivir a partir de eso. Porque tenemos que entender que el cristianismo en algún punto es la evolución de eso. Es un paso más en el entendimiento de la realidad a partir de la interpretación de la revelación. A partir de la interpretación de la realidad como revelación de Dios. Y como portadora de un mensaje que se objetiviza en ella. Entonces, la palabra de Dios es necesaria. ¿Está bien que la objetivicemos? Sí. Que la objetivemos, sí. Esta es la palabra de Dios para mí. Está bien hacerlo. Ahora hay que entender que no solamente a lo largo de la Biblia, sino en la realidad, la palabra de Dios no es algo que está claro y que es absolutamente identificable, sino que es algo que el hombre tiene que descubrir y que estamos en el proceso de descubrimiento. Y como dice Karl Barth, la Biblia es un testimonio de esa palabra, es un reflejo de esa búsqueda del hombre, en la que el hombre se siente interpelado por ese mensaje descubierto en la realidad natural y en la historia de la humanidad a través de la persona de Jesús, que lo interpela de tal manera que cambia su vida, que cambia su manera de ver la realidad, que lo pone de pie ante la vida, que lo levanta de la miseria de su pecado y que lo hace vivir para Dios. Y eso no está en otro mito, no está en otra narrativa, solamente está en la narrativa cristiana. Te puedes levantar sin una narrativa difícil. Y si esa narrativa no contiene a Dios, más difícil aún. Y por eso hay tantas problemáticas que se resuelven en la intimidad con Dios, adentro del corazón del hombre, y no por un sistema conductista. Creo que la mayoría fracasa por eso. Queremos darle forma a algo que tiene que venir de adentro. Y por eso es requerida la palabra de Dios en el hombre, en la mente y en el corazón.
porque se cambia desde adentro. Desde adentro, desde nuestra mente, desde nuestro corazón, es que el hombre realmente puede redireccionar su vida. Y no es de otra manera, sino adoptando una palabra correcta, un mito alineado con la revelación y la realidad. Y ese mito es el Evangelio. Esa narrativa es el Evangelio. Que otros filósofos van a decir, pasó de moda, se agotó, que digan lo que quieran, pero en la práctica el Evangelio sigue transformando vidas y sigue dándonos sentido para vivir y nos sigue haciendo eficientes a la hora de decidir cuestiones de la vida que hacen proliferar el amor, justamente la vida misma, y nos dan verdadera saciedad, ¿no? ¿Vamos a seguir teniendo dudas? Sí. ¿Vamos a seguir teniendo problemas? Sí. ¿Vamos a seguir pecando? Y muchas veces sí. Pero todo eso se va ordenando paulatinamente y se va encontrando a Dios, se va encontrando el gozo, la felicidad de poder enfrentar esta realidad a pesar de todo eso, ¿no? Por eso es necesario el mito. Entender qué es lo que se postulaba como mito o cuál es la intención de postular mitos y narrativas, ¿no? Y aunque exista gente que hoy no crea en Dios, que se denomina atea, y que estén en contra de ciertas narrativas, no quiere decir eso que ellos no tengan una narrativa. Porque el nihilismo ateo también es una narrativa al fin de cuentas. Una narrativa vacía de significado, una narrativa que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no está Dios y porque no está esa palabra que el hombre requiere para vivir. Entonces, no desprestigiar el sentido de mito, entender que el cristianismo y el evangelio es una narrativa que se puede asociar al mito, y entender que tenemos que estar en búsqueda constante de pulir esa narrativa. ¿Para qué? Para poder proliferar la vida, que ese es el propósito de Dios desde el principio hasta el fin. Y en la proliferación de ese propósito vamos a descubrir nuestro propósito particular dentro del propósito global, universal y eterno. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.